Vamos a prepararnos para la palabra de Dios en esta mañana. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Santiago, capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de este tema que se llama el poder de las palabras. ¿Usted cree que las palabras tienen poder? Wow. Que la lengua tiene poder. Sí, ¿verdad? Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, lo que Santiago dice acerca de cómo utilizamos las palabras. Y el tema del mensaje, o el título del mensaje se llama El poder de las palabras. Recuerda, estamos viendo esta carta que escribió Santiago. Y Santiago, lo que hace Santo Jacobo, por eso se llama Santiago, y lo que él hace es contrastar lo que una persona dice que conoce a Dios, o que un cristiano dice, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, contra lo que hace. Entonces es el contraste y nos va a estar hablando acerca de, bueno, tú dices que eres cristiano, pero, o sea, la fe y las obras, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, hace la fe contra las obras, hace la verdadera religión contra la falsa religión. Nos habla también de lo que es pasar por pruebas, a pasar por circunstancias difíciles porque caímos en tentación y son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces nos está marcando ese contraste, y el contraste que vamos a ver hoy acerca del poder de nuestra boca es entre la bendición y la maldición. Entonces aquí encontramos que Santiago nos va a hablar de este tema y pasa ya vimos que pasa de la fe a las obras, y ahora va a hablar acerca de nuestra lengua. Y Santiago es como un médico. Santiago es un médico del alma. Esta carta es como analizar lo que hay en nosotros, y nos va a hablar de cosas que nosotros tal vez no vemos por fuera, ¿verdad? Nos vemos sanos por fuera, pero por dentro quién sabe cómo estamos. Entonces lo que hace Santiago es analizarnos. Y usted cuando va al doctor, ¿qué es lo que generalmente le pide el doctor? No me va a decir la tarjeta de seguro, ¿no? Va al doctor y lo primero que le piden es su seguro, ¿no? Pero cuando ya entra a la oficina del doctor, ¿qué es lo primero que hace el doctor para examinarlo? Abra la boca, ¿no? Y lo primero que ve el médico es la lengua. ¿Por qué? Porque muchas veces enfermedades se pueden notar, y el estado físico de una persona se puede notar simplemente con la lengua. Y lo que hoy va a hacer Santiago es que abramos la boca, y quiere que le enseñemos nuestra lengua. ¿Está listo para abrir la boca y enseñar la lengua? Ok, entonces él nos va a hablar del poder de las palabras. Es más, Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en poder ¿de quién? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Imagínense lo que está diciendo. Si tú amas tu lengua, lo que hagas con ella, porque tienes el poder de la vida y de la muerte, vas a comer de su fruto. ¿Alguna vez has recibido comentarios negativos, denigrantes, que te hicieron sentir menos? Yo creo que todos nosotros hemos recibido comentarios negativos y denigrantes. Déjeme decirle, la palabra de Dios dice, como vimos en Proverbios 18:21, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Sabe que hay cientos, y yo creo que miles, de adolescentes y jóvenes que se han suicidado por lo que otras personas dicen de ellos? No es por problemas de depresión psicológica, o no es por problemas de imbalances químicos en el cerebro, no es resultado de cuestiones físicas o psicológicas. Es el resultado de lo que otras personas, del poder que utilizan en sus lenguas para denigrar a las personas. Y déjeme decirle, todos nosotros en algún momento tal vez hemos escuchado palabras que nos han dolido y nos han herido. Y a veces esas palabras son de ¿quiénes? De las personas más cercanas a nosotros. Y desgraciadamente eso deja unas huellas y unas heridas tremendas. Entonces Santiago trata el tema del uso de la lengua de una manera muy fuerte y muy dura. Y déjeme decirle, no se vaya a espantar de lo que va a hablar Santiago el día de hoy.
Y no se va a enojar conmigo, porque a veces se enojan con el mensajero, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. Porque Santiago, como decimos, hay el dicho que dice, no va a dejar títere sin cabeza. Es decir, va a ir en contra de todo, o sea, nos va a reprender a todos los que estamos en esta habitación, en este momento. Así es que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que su palabra llegue a nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Y Señor, queremos darte gracias porque tu palabra es como un bálsamo y a veces trae ese bálsamo que nos ayuda a sanar nuestras heridas. Pero también tu palabra dice que es una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma. Y Señor, eso nos duele. Pero Señor, así como un cirujano entra con ese bisturí y corta, Señor, es para nuestra sanidad, para sacar aquello que no está correcto en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en este día tú hables a nuestro corazón y que podamos comprender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya tiene Santiago 3. Miren lo que dice los primeros 2 versos acerca de la lengua. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Comienza este pasaje diciendo lo siguiente: no quieran enseñarles a otros con sus palabras. No se quieran convertir ustedes en maestros de otras personas diciéndole lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, cómo se deben comportar, lo que está mal, lo que está bien, y convertirse en críticos de otras personas. ¿Por qué? Porque van a recibir mayor condenación, porque cuando tú estás juzgando a otros, realmente te estás juzgando a ti mismo. Entonces, comienza hablando de esto y después dice algo tremendo, porque todos fallamos. ¿Escuchó esa palabra que dice? ¿La palabra qué? A lo mejor aquí hay una persona orgullosamente religiosa y muy espiritual que dice, no, yo jamás he usado mi lengua para herir a nadie. Yo jamás he criticado, yo jamás he juzgado. Bueno, si usted es esa persona, la palabra de Dios dice aquí que todos, y a lo mejor lo que usted tiene que pedir es pues esa lengua mentirosa, ¿no? Porque la palabra de Dios dice todos, porque todos fallamos muchas veces. Y dice, si alguno no ha fallado, es una persona perfecta. Déjeme decirle, todos estamos de acuerdo en que no hay ninguna persona perfecta, ¿es verdad? Sí. Entonces, si usted no es perfecto, seguramente ha fallado en esta cuestión de la lengua. Ahora, ¿por qué Santiago habla de este tema? Seguramente porque conocía a las personas de Apex, ¿no? No creo, no fue por eso. ¿Sabe por qué? Porque él conoce la naturaleza humana y sabe que la naturaleza humana está inclinada siempre a querer sobresalir de otros, y para hacerlo muchas veces tiene que poner a los otros y los tiene que criticar para humillarlos y entonces él poder sobresalir. Pero lo más notable que dice aquí es que todos fallamos muchas veces y esa palabra la tenemos que poner con mayúsculas. Todos. Santiago dice, tú has fallado mucho y muchas veces has hablado mal de otros. ¿Se acuerdan que hace un momento le pregunté si usted había recibido algún comentario negativo? Todos hemos recibido comentario negativo. Pero lo más importante es no lo que has recibido, sino lo que tú has dado. Entonces imagínate, juzgamos y criticamos a otra gente, nos sentimos mal con otra gente por lo que dicen de nosotros, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos haciendo lo mismo y es peor porque nosotros tenemos control sobre lo que decimos, pero no lo hacemos así, hablamos y en contra de las personas. Así es que ¿qué pasa aquí? Lo que nos muestra Santiago, en primer lugar nos muestra que es el problema de controlar la lengua, y lo primero que hace es al enseñarnos en estos 2 versículos el problema de controlar la lengua, nos muestra la pretensión de la personalidad. ¿Por qué estoy diciendo la pretensión de la personalidad? Por lo que nos va a enseñar en estos versos. Él lo que hace es decir, no se conviertan en maestros muchos de ustedes. En el contexto judío, recordemos, Santiago es judío, venía de la sinagoga, y en la sinagoga había la costumbre de, se reunían y de pronto decía en la sinagoga, si hay algún hermano que tiene una palabra, venga y enséñela.
Entonces se paraba alguna persona y comenzaba a enseñar. Y eso le hicieron al Señor Jesús cuando fue a Nazaret. Le dijeron, hay alguien que tiene una palabra para compartir. Y el Señor Jesús se levantó en la sinagoga de Nazaret, abrió el rollo del profeta Isaías y comenzó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llamar buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando cerró el libro dijo: esto se ha cumplido, estas palabras se han cumplido hoy delante de ustedes. En otras palabras le estaba diciendo: yo soy el enviado, yo soy el Mesías que se está esperando. Y la gente se enojó con él y lo sacaron y estuvieron a punto de arrojarlo por un despeñadero. Y aquí vemos cómo era en aquel entonces. Al apóstol Pablo y a Bernabé también, cuando llegaron a Listra y a Derbe, se metieron a la sinagoga y le dijeron: hermano, si alguien tiene una palabra, venga y comparte. Se levantó Pablo y comenzó a compartir del Señor Jesucristo y terminó apedreado, a punto de morir. Y entonces aquí vemos que en ese contexto había la oportunidad de enseñar, pero había algunas personas que no pasaban para enseñar la palabra de Dios, sino pasaban ¿para qué cree? Para ser vistos de otras personas. Es decir, a estas personas lo que les gustaba era el aplauso y el reconocimiento de la gente. Y Pablo dice estas palabras, y escuche, voy a decir algo que creo que es muy delicado, pero que lo tenemos que escuchar. Desgraciadamente, en nuestro tiempo, hay iglesias donde se predica y donde se enseñan cosas que la Biblia no enseña. Y que se utiliza la Biblia como pretexto para los fines propios de una persona. Y en este caso el apóstol Pablo en la carta a Timoteo le dice que son rascaoídos. Son maestros que se llaman rascaoídos. Son solamente personas que te dicen lo que quieres escuchar. Y escuche, por ejemplo, si yo quiero agradarles a cada uno de ustedes, les voy a decir: Dios quiere que seas rico. Dios quiere que tengas y que no sigas manejando esa carcacha que sigues manejando. Dios quiere que tú manejes y que tú conduzcas un BMW. No vivas en una casita ahí que se está cayendo. Tú eres hijo del rey y Dios quiere que tú vivas en un palacio porque eres hijo del rey. Eres un junior. Y ya saben de quién estoy hablando. Y eso, desgraciadamente, es el tipo de mensajes que se está dando. No es el mensaje de la palabra de Dios, sino solamente son palabras que rascan los oídos, que dan comezón a la gente que llega con comezón en sus oídos, y los predicadores les dicen lo que quieren escuchar, pero no les enseñan la palabra de Dios. El apóstol Pedro les dice que son fuentes sin agua, son nubes pasajeras. Dice: estas personas solamente introducen herejías, tienen prácticas vergonzosas, son llevados por la avaricia. No creo. Y explotan a los creyentes. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Pero ¿cuándo le van a enseñar esas palabras si lo único que quieren es ser reconocidos y ser vistos y que la gente deje sus ofrendas para que ellos digan: ven cómo Dios bendice, ven cómo Dios bendice? Sí, pero a los pobres hermanitos que están dejando sus ofrendas, a ver cómo los bendice. Dale, ¿por qué no le das todo eso a los pobres? Mejor, ¿no? Pero eso no sucede. Así es que es una responsabilidad muy seria para todos nosotros. Imagínense cómo me siento el día de hoy al tener que predicar este mensaje. Y se lo digo, en la mañana estuve hincado en mi oficina diciendo: Señor, yo no soy digno de siquiera abrir mi boca para explicar tu palabra. Señor, límpiame, porque yo no quiero estar hablando de cosas que aquí dice yo voy a recibir mayor condenación. Pero lo que sí hace la palabra de Dios es que me hace reconocer y ser más responsable de que tengo un llamado del Señor muy importante y que lo debo de tomar con mucha seriedad. Así es que tenemos que ser bien cuidadosos con lo que enseñamos y con lo que hablamos con nuestra boca. Pero yo creo que la mayor razón por la que Santiago habla estas palabras es precisamente porque él quiere, o porque la mayoría de nosotros utilizamos nuestra lengua para elevar nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchas inseguridades. Estamos llenos de inseguridades, estamos llenos de problemas emocionales, inseguridades, traumas y muchas cosas. Y entonces lo que tengo que hacer para que pueda aparentar, porque la personalidad es lo que la gente cree que eres. No es lo que eres, es lo que la gente cree que eres por lo que aparentas. Entonces, para poder aparentar, tienes que... mira, el hermano se compró un carro. No, pero ese carro no sirve, no es como mi carro es más nuevo.
¿Por qué dices eso? ¿No te da gusto que tenga? ¿Sabe qué dice Santiago en el capítulo 4? Mire, tantito ahí en el capítulo 4 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Usted ha tenido un conflicto con alguna persona? Dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Son tus pasiones las que te hacen que tengas problemas con otros. Mira lo que dice el verso 11. Hermanos, no hablen mal unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano, os juzga, habla mal de la ley y juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino eres su juez. Los está diciendo, no podemos convertirnos en jueces y en críticos de las demás personas. Escucha, Dios no está interesado en tu personalidad. Dios está interesado en tu carácter. No importa cuánto tú hables mal de otras personas, eso no te va a hacer mejor que nadie. Al contrario, te está haciendo mucho daño. Deja de hablar de otras personas y mejor pídele al Señor que puedas controlar tu lengua y que Dios trate con tu carácter, no con tu personalidad. Tu carácter es lo que eres, es lo que Dios sabe que eres lo que tú sabes. Bueno, a veces nuestro corazón hasta nos engaña, ¿verdad? También queremos creer nuestras mentiras, pero no se puede. O sea, nosotros somos quien somos y ese es nuestro carácter y nuestra personalidad quiere aparentar otra cosa. Así es que en segundo lugar, no solamente nos muestra el problema de la personalidad o nos muestra esta pretensión de la personalidad, sino que además lo que hace Santiago es que mide la personalidad perfecta. Él dice, si alguien cree que no falla, es que se cree perfecto. Y nuestro problema es querer aparentar perfección en las diferentes áreas de nuestra vida. Tengo que ser la mejor mamá. Tengo que ser el mejor trabajador. Tengo que ser el mejor vendedor. Tengo que ser el mejor esto y el mejor aquello y el mejor aquello para que la gente me vea. Entonces, si llega un momento en que tú sientes amenazado de que tú no eres la mejor mamá o que tú no eres el mejor trabajador, entonces lo que haces vas a tratar de hablar mal de la persona para que tú sigas sintiendo como que sigues teniendo esa personalidad y ese estatus. Ahora, tu valor y tu identidad no es en lo que haces. Tu valor y tu identidad es por lo que eres. Y Dios te ama a pesar de todos tus defectos. Y escucha, Dios me ama a pesar de todos mis defectos. Y cuando yo sé que Dios me ama a pesar de todos mis defectos, eso va a quitar una carga tremenda de mi espalda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que la gente nos quiera por aparentar la perfección. Y así somos aceptados. Escucha, Dios te ama tal y como eres. Y Él quiere trabajar en tu vida para quitar todas aquellas cosas que no están correctas en tu vida y que te están afectando y que te están dañando. Así es que Dios quiere trabajar en nuestra vida. No busca entonces ser aceptado por lo que haces, sino conténtate y agradécele a Dios por lo que eres y ese peso se va a caer de tu espalda. Solamente hay una persona perfecta. ¿Quién es? Jesucristo. Solamente Él es perfecto y Santiago lo conocía perfectamente bien. Santiago sabía quién era el Señor Jesucristo y Él es la medida de la perfección. No somos perfectos, pero escuche, aunque no somos perfectos, aquí la Biblia nos dice que podemos alcanzar la madurez. Esa palabra perfecto que utiliza aquí también significa maduro. Entonces, si alguno realmente quiere ser maduro, puede controlar su lengua y la lengua nos puede controlar. O podemos nosotros controlar la lengua. Escuche, entonces en los versos 3 al 8 nos habla precisamente de este poder de la lengua. Mire, vamos a leer ahí los versos 3 al 8. Dice la palabra de Dios así: si atienden bien al que lleva estoy en el 2. Cuando ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar ¿qué? Todo el animal. Fíjese también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se gobierna por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese que en gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno,
prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano no sabe domar y en efecto ha domado toda clase, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede dominar la lengua. Es el mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Qué tremendo lo que nos dice aquí. Y aquí ya nos habló del problema de la lengua, ahora nos va a hablar del poder de la lengua. Entonces nos dice que la lengua tiene un gran poder en nuestra vida, tiene poder para controlar o contaminar nuestra vida. Y aquí da varios ejemplos. Da el ejemplo de un caballo brioso y da el ejemplo de un barco, una gran nave. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo nuestra lengua controla la vida. Dice, y da el ejemplo del caballo. Un caballo se controla con el freno, con un pequeño freno que le pone en su boca. ¿Alguna vez usted ha montado un caballo? ¿Y alguna vez ese caballo se le ha echado a correr? ¿Y qué hace, no? Cuando empieza a correr ese caballo, dice que una vez un pastor animó a su esposa no le gustaban los caballos, y un día animó el pastor a su esposa a subirse en un caballo, y ya que estaba en el caballo, iban caminando ahí, y el dueño de los caballos le dijo, si quieres galopar, si quieres correr, nada más dale la orden al caballo, él te va a obedecer y se va a echar a correr. Y le había dicho a su esposa, tú solamente ponte atrás de mí en tu caballo, y yo me voy a ir adelante de ti tranquilo. Pero cuando la otra persona le dijo, nada más dale la orden a correr, se le olvidó completamente que su esposa estaba ahí, y como su naturaleza era los retos, puedo echar a correr, no, nada más voy a correr, voy a galopar, o sea, voy a correr, y entonces le da la orden al caballo, y el caballo comienza a correr, cuando de pronto comienza a escuchar atrás, y se acuerda de su esposa, y voltea, y la esposa, en gran grito, y el pastor dijo, también se espantó, pues, pobre pastor. Pero ese caballo, por más que la esposa gritaba, ese caballo no la respetó, no respetó que era la esposa del pastor, no respetó los gritos que dio, no respetó absolutamente nada. Hasta que al pastor se le ocurrió decirle, jálale el freno. Entonces, jaló el freno y aquella gran bestia en un momento se paró. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Un freno en la boca controla todo el animal. Está buenísima la moraleja, ¿verdad? Un freno en la boca controla todo el animal. También es como un barco. Dice, un barco, aunque es una gran nave que es impulsada por los vientos, es controlada por un pequeño timón. Y hay una historia maravillosa. En la Segunda Guerra Mundial había un barco alemán que se llamaba el Bismarck, y era un terror ese barco, y era el más adelantado de su época en tecnología, en armas de guerra, y tenía que enfrentar, ya Europa estaba bajo la conquista de los alemanes, y los únicos que quedaban eran los británicos, que tenían que enfrentar a los alemanes. Y entonces los británicos mandaron dos barcos, uno que se llamaba el Príncipe de Gales y uno que se llamaba el Hood, y esos dos barcos fueron a enfrentar al Bismarck, y cuando llegaron, el Bismarck empezó a mandar sus misiles, y poco tiempo después hundió al Hood y deshabilitó al Príncipe de Gales, que tuvo que regresar. Entonces el Bismarck se convirtió en el barco más terrible de aquel entonces en el Mar del Norte, y entonces los británicos, al verse amenazados y que ya no tenían control, y si perdían el control del mar, pues iba a ser muy difícil, iban a ser invadidos, como ya había sido invadido Polonia, Noruega, Suecia, Holanda, Bélgica, todo ya había sido invadido, y ahora querían invadir Inglaterra. Y entonces junta una pequeña flotita de barquitos más pequeños para ir a enfrentar a este gran buque, y había un buque obsoleto. Ese buque, déjame recordarle cuál era ese buque, el Royal Ark. Ese era el buque, un barco obsoleto que ya tenía muchos años, y ahí va el barquito y ve al Bismarck y manda un torpedo, y el capitán del Bismarck vio el torpedo, se quiso mover, y el torpedo pasó por abajo y ¡pum!, le pegó en el timón. Y con eso el Bismarck quedó deshabilitado y nada más pudo dar vueltas y vueltas. Llegó el resto de la armada o de la marina británica y hundió al Bismarck. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la moraleja?
El freno en la boca controla todo un animal. No sé el anterior, ¿no? Bueno, pero es bueno reiterar lo mismo. De todas maneras, así la lengua dice, es un pequeño miembro que hace alarde de grandes cosas. Así es que si controlas tu lengua, y fíjese el reto que nos pide la palabra de Dios. Si controlas tu lengua, puedes controlar toda tu vida. Ahora, para controlar la lengua se necesita comunión con el Señor, una buena comunión con el Señor. Se necesita una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque esa relación con Dios es lo que te va a dar la fortaleza. Me recuerda a una persona cuando estaba plantando iglesias, estaba estudiando el seminario, estaba plantando iglesias en Carolina del Sur. Había un hermano de Honduras, humilde, muy humilde el hermano de Honduras, pero cuando yo iba allá me decía, hermano, quédese en mi casa. Y él rentaba un cuarto con otras personas ahí en una casa y él utilizaba un cuarto. Entonces me invitaba a su cuarto y la verdad eso me acuerdo, me dan ganas de llorar porque él siempre me decía, acuéstese en mi cama, y él se acostaba en el piso. Yo, no, hermano, yo me acuesto en el piso. No, usted acuéstese. Y yo me acostaba y de repente escuchaba. Dije, todo oscuro. Y dije, ¿qué es eso? Y volteaba y así en penumbras estaba hincado con su rostro hacia la pared orando a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y después en la mañana, antes de que amaneciera, otra vez empecé a escuchar. Volteé y ahí estaba el hermano, otra vez ya de rodillas delante del Señor en oración. Poco tiempo después me entero que está en el hospital. Entonces le llamo desde Wake Forest hasta Carolina del Sur, donde iba. Y le digo, hermano Danilo, ¿cómo está? Aquí, hermano, siempre en Victoria. Y yo dije, oye, pero me enteré que tuviste un accidente. Sí, ya llevo aquí como 4 días y perdí mi carro y todo, pero aquí estamos siempre en Victoria. ¿Por qué podía decir que está en Victoria si había chocado y estaba en el hospital y estaba de todo? ¿Sabe por qué? Por su comunión que tenía y su lengua controlaba todo lo demás. ¿Cuál es tu problema? ¿La depresión? ¿Cuál es tu problema? ¿La inseguridad? ¿Cuál es tu problema? Tu problema no será la lengua. ¿Cómo utilizas tu lengua? Ay, pobre de mí. Ay, ¿cómo está? Y comienza a criticar a todos los demás. Pero cuando tu lengua la utilizas para bendecir, para animar, para darle gloria a Dios, todo comienza a cambiar. Así es que no solamente puede controlar tu vida, sino también tu lengua puede corromper. Ahí le puse contaminar, pero se puede utilizar como corromper, porque la siguiente ilustración que utiliza Santiago habla de cómo la lengua tiene poder para controlar nuestra vida. Una pequeña chisma dice que enciende un gran bosque, y la lengua es un mundo de maldad, es contaminante, es destructora y es infernal. Y el ejemplo más tremendo de esto es simplemente escuchar los discursos que daba Adolfo Hitler. Tremendo orador, pero utilizaba su lengua para levantar odio contra los judíos. Y levantaba su lengua para decir, nosotros los alemanes somos la raza aria y todos los demás se tienen que someter a nosotros. Y utilizaba esa dicción. ¿Y qué sucedió? 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial por la locura de un hombre que utilizó su lengua de una manera terrible. Yo creo que hay alguien en nuestro tiempo que necesita escuchar y revisar la historia antes de seguir utilizando su lengua como la está utilizando. ¿No cree? Amén, gloria a Dios. Oremos que el Señor de veras toque el corazón de esta persona. Y finalmente, ¿cuál es la posibilidad de la lengua? Ya se me hizo tardísimo, pero la posibilidad de la lengua es esta. Solamente hay 2 cosas que podemos hacer con nuestra boca. Y dice Santiago, porque con nuestra lengua bendecimos a Dios y maldecimos al hermano que fue creado en semejanza de Dios. Tienes 2 posibilidades para tu lengua. O bendices a Dios o maldices. No puedes utilizar las 2. Dice, no puede una fuente, y la ilustración de una fuente dice, no puede una fuente echar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O es de agua dulce o es de agua salada. Así nuestra boca, así nuestra lengua tiene el poder para bendecir a Dios, pero no puede estar maldiciendo al hermano que fue creado a imagen de Dios. Escucha, tal vez saliendo de aquí, dices, no, gloria a Dios, qué buen mensaje, el Señor tocó mi corazón y me doy cuenta que sí, necesito utilizar mi lengua, y sales de aquí
y se te atraviesa tu hijo, no lo ves, se te tropiezas, eres un bruto, ¿cómo no cuidas por dónde pasas? Acabas de escuchar este mensaje y comienzas a utilizar. ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado nuestra lengua para maldecir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo? Y luego nos preguntamos por qué no somos aceptados, por qué tengo problemas con mi esposo, por qué tengo problemas con mi esposa, por qué. Pues, escucha, ¿cómo usas tu lengua? Comiénzale a decir a tu esposa, qué bonita te ves, qué bien se te ve el bigote, ¿no? En lugar que estás usando tu lengua para bendecir, no para maldecir. Entonces, tengamos cuidado con nuestras palabras. Ya se me hizo tarde y tengo que terminar. ¿Y sabe qué me gustaría? ¿Quieren escuchar otra vez a Peter? Peter, vas a tener que pasar y cantarnos esa alabanza una vez más. Una alabanza de victoria. Pero vamos a ponernos de pie un momento. Y cada uno de nosotros en este día tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi lengua. Y tú dices que he fallado muchas veces, te pido perdón. Y comprométase hoy con el Señor a tener una buena relación con el Señor. Si usted no tiene una buena relación con el Señor, no va a poder controlar su lengua. Y lo dice Santiago, dice: el hombre ha sido capaz de controlar los animales y las bestias y los reptiles, y doma delfines, y doma caballos, y doma ballenas, y doma hasta los cotorritos, ¿verdad? Y el chimino, el animal del demonio, sácale a los pajaritos que van y sacan la suerte. Pero dice, no puede controlar su lengua. Sin una relación con el Señor no puedes controlar tu lengua. Escucha, Dios te ama. Dios te ama. A pesar de todas nuestras fallas y a pesar de todas tus fallas, Dios te ama. Y Él quiere convertirse en tu Señor y en tu Salvador. Y si tú crees en Jesucristo, que Él es el pago por nuestros pecados y que Él te puede salvar, tú le puedes decir: Señor Jesús, te necesito en mi vida, transfórmame, límpiame, hazme una persona diferente. Y como Él te ama y como tú lo reconoces, en esa sinceridad con que tú se la pidas, Dios te puede salvar.